está Colón? Aquí en medio está la estatua que está ahí. Esa es Colón. Ahí está el hombre. Le tengo una carta. ¿Para qué? ¿Para Colón? ¿Sí? Ahí en medio. ¿Eh? Gracias. Nada. Na 3 jaar Andalusië ben ik brieven gaan sturen aan de rest van Spanje. Ik ben op zoek gegaan naar kleine verhalen over grote Spaanse thema's, in een poging zoiets van de Spaanse ziel bloot te leggen. Hola. La cartera. Feliz día de Hispanidad, Pilar. Carrero. Ieder jaar op 12 oktober wordt hier de Dag van Spanje gevierd. Hoy es el día de la hispanidad, hoy es el día de todos los españoles, de todos nosotros. Todos los españoles. ¿Y tiene que ver con el descubrimiento de América? Bueno, claro. Matan dos pájaros de un Matamos dos pájaros de un tiro, tiro. correcto. Ja. Het is een feestdag waarop herdacht wordt dat Christoffel Columbus de Spaanse cultuur, taal en religie buiten de Europese grenzen aan de man bracht. Een koloniaal feestje dus. Ik vroeg me af wat dit koloniale verleden betekent voor de Spanjaard en wat het de onderdanen uit Latijns-Amerika gebracht heeft. Niet alleen omdat ik 15 jaar in Nicaragua gewoond heb en daar de liefde van mijn leven ontmoette, maar ook omdat de Latino's de grootste buitenlandse gemeenschap van Spanje vormen. Estamos a 6 del 10, del 20. 12 oktober leek mij de ideale aanleiding voor vragen over de koloniale erfenis. La cartera. Ik schreef een brief aan een Nicaraguaanse verzorgster van Spaanse bejaarden, Escucha. Sí, te escucho, cariño. aan een Chileense activiste die flink van leer trok tegen alles wat koloniaal, wit en man was, een extreemrechtse verdediger van de Spaanse trots Estimado Stef. en een Madrileense zakenman die Latina's naar afgelegen Spaanse bergdorpen bracht om ze in contact te brengen met alleenstaande agrariërs. Admirado amigo este. Ik had aan alle briefschrijvers gevraagd of ze Columbus een beetje dankbaar waren. Beste Christoffel, vraag jij je ook wel eens af hoe het met Latijns-Amerika zou gaan als jij nooit verdwaald was op je reis naar India? Nu ben je natuurlijk dood en dat geeft weinig ruimte voor fantasie. Maar stel je toch eens voor dat die 500 miljoen Latino's op de wereld een hele andere geschiedenis gehad zouden hebben. Zou het dan nu beter met ze gaan? En ook interessant, hoe zou het dan nu met Spanje gaan? Zouden jullie dezelfde rijkdom hebben? Zou Spanje überhaupt wel Spanje zijn? Het klinkt misschien gek, maar ik fantaseer daar regelmatig over. Jij vanaf nu misschien ook wel, of niet? Nou ja, fijne dag van de Hispanidad. Vriendelijke groeten, Stef. ¿Cristóbal Colón es considerado un héroe? Hombre, yo pienso que fue un héroe en aquellos tiempos de descubrimiento, pues pienso que sí, fue más que un héroe. Por lo menos descubrió otra cosa, otro mundo que no se conocía. In mijn eigen vergezochte fantasie stel ik me een ongekolonialiseerd Latijns-Amerika voor als een bruisend Inca-imperium. Met hoogwaardige architectuur, veel ongerepte regenwouden en een bevolking die geen sluimerend minderwaardigheidscomplex naar de zogenaamde Eerste Wereld heeft. Met een eigen religie bovendien.
Waarschijnlijk zou mijn vrouw in een hele andere god geloven en een hele andere taal spreken. Op nog geen 100 meter van het graf van Columbus ligt het archief van de Indiër. Ik had aan Audrey gevraagd of ze met me mee wilde, omdat ik weet dat ze van dit soort uitstapjes houdt. Pues es por aquí, acompáñenme. De archivaris was zo vriendelijk geweest om tussen de 500 jaar oude passagierslijsten Vamos a ver. te zoeken naar Audrey's achternaam. Esta sala es parte del taller de restauración del Archivo General de Indias. En general los documentos que tenemos están en bastante buen estado de conservación. Eso no quiere decir que puntualmente hay alguno de ellos que necesite algún tipo de arreglo. Vamos a abrir el legajo. Vamos a quitar los nudos. Y este es Diego Sánchez de Ortega. Esto es. El documento original es de 1531. Wow. Y es una relación de los méritos y servicios de esta persona. Es decir, esta persona ha desarrollado una serie de actividades al servicio de la Corona de Castilla y en algún momento pide un certificado de lo que ha hecho. Normalmente porque va a pedir algún tipo de recompensa. Yo siempre me he preguntado qué tipo de personas eran los españoles que se montaban en esos barcos a descubrir América. Digamos que había una serie de requisitos para poder viajar a América. No había que tener antecedentes, lo que hoy en día llamaríamos antecedentes penales. No haber tenido problemas con la Inquisición se excluía a las personas que tuvieran antecedentes moriscos o sefardís. Solo podían ir cristianos puros. Cristianos viejos, que les llamaban. Y bien viejos. portados. Pero la gran mayoría de ellos, yo me atrevería a decir, y esto a lo mejor es un poco una asunción por mi parte, que no eran gente con una situación socioeconómica buena en España. Lo que pasa es que la posibilidad de pasar a América le ofrece una oportunidad de ascenso social. ¿Y a vos en tu infancia qué te han dicho de los conquistadores? ¿Qué concepto te dieron? Pues siempre en la infancia era como era en Nicaragua. ¿Sí? Entonces la clase de historia tenía dos mensajes. Uno, que vinieron a matar a nuestros indios, que vinieron a acabar con la raza pura de nuestra gente, que rompieron la parte cultural y la parte religiosa de los indígenas y de cada tribu, y que nos trajeron enfermedades. Efectivamente, bueno, no lo sé. Yo personalmente pienso que realmente pues, hay aspectos positivos, también hay aspectos negativos a la colonización española de América. Yo miro igual las dos caras que me mostraron, la parte fea y que no seríamos lo que somos si no hubiera pasado esto. Y me gusta como somos. Entonces, no me quejo. Puede haber sido tu abuelo. Efectivamente, sí, este lo hemos seleccionado por el apellido Sánchez y por el hecho de que pasa a Guatemala, y de nuevo Guatemala en un sentido genérico. Le voy a decir a mi hermana, a mis hermanas y a mi hermano, miren dónde estoy. Y a mi papá. Toen ik de directeur van het archief een brief had gestuurd met de vraag of we langs mochten komen, reageerde hij wantrouwend. Muchas gracias. Nada. Hij schreef me dat de vorige filmploeg een groepje activisten uit Madrid bleken te zijn, die op de voorgevel een spandoek hadden opgehangen met de tekst moordenaars. Ik zei dat ik niet met een spandoek kwam. Hij vroeg of ik ook geen kritische vragen had. Nou, misschien wel een beetje, zei ik, maar het is eigenlijk meer een leuk uitje voor mijn vrouw en ik. Nuevo mundo dio Colón a Castilla y León. Een koloniaal uitje. Op de dag dat Spanje haar Hispanidad vierde, vond er onder het standbeeld van Columbus in Barcelona nog een koloniaal uitje plaats van een groep Latijns-Amerikaanse migranten.
Ze schreven teksten op hun lichaam als het was een genocide. En nee, het was geen ontdekking, want wij bestonden al. En hadden zelfs een naam voor ons continent, namelijk Abya Yala. Wat zoiets als vruchtbare grond betekent. En mogen we ook even al dat goud terug Spanje? Dan kijken wij wel of we niet heel misschien jullie standbeeld naar beneden trekken. Perdona, ¿qué es lo que ha puesto? Resiste ¿Resiste qué? al colonialismo, Que todavía está presente. que todavía está presente en todos nuestros días y en todos nuestros pueblos. Explícame. Bueno, el colonialismo atacó a nuestros pueblos y cambió lo que la gente cree que llegó a ayudarnos a mejorar. En realidad fue un momento en el que ellos llegaron a romper totalmente con nuestra cultura como existía hasta ese momento. Y el resiste que me escribí es resiste al cambio, resiste al colonialismo y sigue con las ideas tradicionales de tus pueblos originarios. Ik had een brief geschreven aan een Chileense activiste met dezelfde vraag die ik aan iedereen had gesteld. Of zij Columbus een beetje dankbaar was. Bij nader inzien had ik het antwoord op mijn brief al kunnen raden. Estimada Steph, como personas inmigrantes que provenimos de las ex-colonias, especialmente las españolas, rechazamos el Día de la Hispanidad y repudiamos el Monumento Colón. Por constituirse como símbolos que legitiman y buscan continuar reproduciendo la supremacía blanca y la inferiorización de unos territorios y pueblos por sobre otros. El día 12 de octubre nos reunimos para derrocar sus fronteras imperiales. Rechazamos todos los símbolos que encubren la verdad de la invasión, despojo, saqueo, genocidio que ocurre en Abya Yala. Porque hoy día no hay nada que festejar. Un saludo, Steph. Het mocht dan de dag van de Hispanidad zijn. Ik voelde me vooral heel erg thuis tussen de activistische migranten. Ja, oké, die plundering van Latijns-Amerika was al 529 jaar geleden. En de wereldwijde discussies over de relatie tussen moederland en de koloniën beginnen ook een beetje vermoeiend te worden. Maar toch had ik het gevoel dat we het heel erg met elkaar eens waren. Ik kon geen kritische vraag bedenken en probeerde nog wel wat. Cristóbal Colón solo ha hecho cosas malas in Latijns-Amerika. Maar dat was eigenlijk meer voor de vorm. Mijn antikoloniale hart ging gewoon heel erg kloppen van de gedachte dat ik het op kon nemen voor een onderdrukte Latijns-Amerikaanse minderheid in Spanje. Zo nam ik het tenslotte ook een beetje op voor Audrey. Tenminste, dat dacht ik. Hay muchas personas, todavía nicaragüenses, que piensan, nos vinieron a quitar el oro, la plata, la joya, el jade, se lo llevaron todo, nos dejaron más pobres, nos hicieron esclavos, nos mataron y nos impusieron su manera de vivir. Y viven en la amargura y en el reclamo, pero todos nosotros, conscientes de lo bueno y lo malo, sentimos familiaridad con España. Yo siento algo bonito. ¿Sí? ¿Sentís que es tu madre patria? Sí, yo sí, porque que me miro al espejo y tampoco miro un cacique. Entonces no puedo, es algo de identidad. Se ven como hermanos. Sí, y como hijos tal vez. Soy el resultado de lo que ellos hicieron. Yo siento algo bonito. ¿Vos te imaginas alguna vez cómo sería Nicaragua sin la llegada de Cristóbal Colón? Sí, que no sería tan bonito como la gente se imagina. Que estaríamos lindos como indígenas aquí cantando y comiendo tortilla, no creo. No. De nuance die mijn eigen vrouw daar aanbracht, zette mij een beetje op het verkeerde been. Ik dacht dat het juist heel erg woke was om vragen te stellen over fouten uit de geschiedenis. Maar misschien waren mijn vragen vooral heel erg eenzijdig. En ook wel een beetje heel erg links. Nu had ik een brief gestuurd naar een van de grootste verdedigers van de Spaanse vlag. Hij was samen met wat vrienden van extreemrechtse partijen als Vox en Suma bij elkaar gekomen om de dag van de Hispanidad juist te vieren. En als er in Catalonië iemand met een Spaanse vlag over straat gaat, komt daar meestal ook meteen politie op af. Die vlag ligt namelijk gevoelig in dit deel van Spanje, dat zich nog steeds gekolonialiseerd voelt door de Spaanse staat.
Javier leek daar weinig boodschap aan te hebben. Twijfelen aan de rol van Columbus in Latijns-Amerika was aan hem ook niet besteed. Estimado Steph, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es además el día de la fiesta nacional de España. Solo desde esa perspectiva ya está más que justificado que todo el pueblo español disfrute de su festividad nacional. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente que hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles, que fue la más grande, la más larga, la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Tras la llegada de los españoles a América, fundamos 700 ciudades. Se fundaron más de 20 centros de educación superior, de los que salieron 150.000 licenciados de todos los colores, castas y mezclas. Ni portugueses ni holandeses abrieron una sola universidad en sus imperios. ¡Arriba España! ¡Arriba! Novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y su amor fue mi bandera. La gente canta con ardor que viva España. La vida tiene otro sabor. Es que nos enseñan que Colón era un hombre malo y que mató a 2 millones de indígenas y muchas cosas así. Sí. Y aún así están aquí. Y tanto. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos eso y estamos orgullosas de nuestro país. La gente habla mucho, sin saber. A lo que enseñan en el Porque colegio. nos adoctrinan en el colegio, sí. ¿Sí? Sí. Entonces tratan de manchar la reputación de Colón. Exacto. Yeah. ¿Y no creen que hizo nada malo allá? No. A ver, todo el mundo hizo cosas malas. O sea, obviamente todo el mundo comete errores, pero nosotros creemos que no todo lo que hizo es malo. O sea, Entonces están aquí más bien para mostrar lo contrario. Exacto, y porque estamos orgullosas de nuestro país y de lo que es. este día no es solo para honorar a Colón, también es para honorar el país en el que vivimos. O sea, todo país tiene un día para honorar su país. Espera, es que tengo que intentar localizar a una persona. Naast het feit dat Javier erg druk was met de organisatie van zijn optocht, waren onze gesprekken niet van een bijzonder hoog niveau. Oye, Manuel, si subes por la calle Juan Bosco... En la carta mencionaste todas las cosas buenas que ha hecho España en Latinoamérica, ¿no? Pero ¿no sería más equilibrado también mencionar la parte mala? Sí, bueno, pero las cosas malas que han pasado. La parte mala, pues evidentemente pues puede haber pasado, pero es como si tú crees que el Imperio Británico se está acordando siempre de las reservas indígenas de los Sioux o de los Cheyennes. We verzanden al gauw in een wel eens niet eens dialoog waarin we allebei weinig zin hadden. Hij zei dat hij liever zijn brief voor zich wilde laten spreken. Daar stond alles in wat hij wilde zeggen. En verder wilde hij gewoon op zijn motor om het beeld van Columbus heen rijden. Er waren een paar belangrijke mensen op de viering afgekomen, dus alles moest wel een beetje soepel verlopen. ¿Él es famoso? ¿Qué? Yo no soy de aquí. ¿El padre es famoso? Padre, custodia. Ya está. Pues venga, muchas gracias. ¿Cómo ve usted el papel que jugó la Iglesia Católica en Latinoamérica? ¿Y de qué misión sois vosotros? De Holanda. Bueno, gracias. Padre, Gracias. Bueno, pues mira, piensa que todos hacemos cosas buenas y cosas malas, pero el balance general de la, podríamos decir, conquista y evangelización de América por parte de España, el balance general yo diría que es positivo. Bueno, tú sabes que las religiones precolombinas, de antes de Colón, eran unas religiones politeístas que exigían sacrificios humanos. Cuando llegaron los españoles eso se acabó inmediatamente. Luego hubieron abusos de explotación de los indígenas, pero los reyes católicos acabaron con eso. ¿Y el hecho de que mataron a 60 millones de indígenas? Bueno,
Eso forma parte de la leyenda negra fabricada por Inglaterra. ¿Así? Piensa que en la Segunda Guerra Mundial se mató bastante más y el comunismo en la Unión Soviética también mató bastante más. Me llama la atención... ¿Más de 60 millones? La Unión Soviética, Stalin y todo... Por favor, la Unión Soviética, allí hubo una matanza de 3 pares de narices. ¿Que hubieron asesinatos? Pues claro que sí. Entonces, pero eso de los 60 millones es la leyenda negra fabricada por Inglaterra. Een van de redenen waarom Audrey zich steeds meer thuis ging voelen in Spanje was het feit dat er in ons dorp net zoveel kerken stonden als thuis in Nicaragua. En ook niet onbelangrijk, de plaatselijke priester was ontzettend blij met iemand die de gemiddelde leeftijd in de kerkbanken wat naar beneden schroefde. De Spaanse jeugd ging namelijk allang niet meer naar de zondagsmis. Ja, als ze toevallig gevraagd werden om peetouders te zijn op een communie. Of op de dag van hun bruiloft. De kerk had Audrey gevraagd of zij niet de catechese zou kunnen geven. Een mogelijkheid die ze met beide handen aangreep. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya hablamos de Dios Padre, ya hablamos de Dios Hijo y ahora vamos a hablar de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado por fuego porque el fuego tiene básicamente 4 funciones. Es dar luz y distinguir lo bueno y lo malo y nos hace ser luz para los demás. Nos da calor. El calor nos representa el amor. El fuego nos transforma. El fuego limpia, esteriliza. Gesprekken over de spirituele kant van het katholicisme, die zijn nog wel te doen in een huwelijk waarvan de een wel en de ander niet gelooft. Maar bij een onderwerp als de kerk als instituut gaat het vrijwel altijd mis bij ons. Dus dat laten we tegenwoordig maar even voor wat het is. Adiós. Na jaren van ongezouten kritiek probeer ik nu een andere houding naar de kerk aan te nemen. Eentje van het zoeken naar de positieve kanten. Es interesante que Colón se llevó la Biblia a Latinoamérica y ahora vos lo traes de regreso. Sí. Prácticamente, ¿no? Yo no sé si ellos, mis alumnos, ellos están conscientes o lo ven así, pero yo sí lo siento que tal vez en Latinoamérica hemos vivido tanta zozobra, tanto desequilibrio, tanta inestabilidad, que siempre pensamos que se haga la voluntad de Dios. Esto no está en mis manos, yo no puedo. Y que el fueguito se les fuera apagando un poco en Europa, en la medida en que somos ricos y somos más capaces de adquirir cosas que nos hacen más cómoda la vida, como tener salud, tener medicina, tener ciencia, tener tecnología. Entonces somos autosuficientes, me hacen sentir que no dependo de nada más. Er is een deel van de Spaanse maatschappij dat er steeds meer alleen voor komt te staan. Het is de snel groeiende gemeenschap van Spaanse ouderen. En dus zie je op ieder Spaans plein en in ieder Spaans park Latijns-Amerikaanse vrouwen wandelen met hun oudje. Antonia, despierta cariño, venga. Hemos venido a dar un paseo. Hoy le di frutica licuada. Se ha levantado así. No dice nada, solo besos, lindo. Het is een hartverwarmend gezicht hoe deze verzorgsters, afkomstig uit de voormalige koloniën, de tijd nemen die de Spaanse jongeren niet meer hebben. Y se me puso la cabecita aquí en el hombro y apuró a darme besos. Tijd die ook de Spaanse zorg niet meer heeft. Antonia. Sí, Monse, buenos días. Bien nomás, Monse. Bien, hemos salido a dar un paseíto con Antonia. Sí. Está bien, está un buen clima. Salió despierta, pero ahorita ya se ha quedado, tiene cerrados sus ojitos, debe ser por el sol. La he llevado al cuarto de baño, no ha pasado nada.
Vale, Monse, bueno. Adiós. Vale, adiós. De Latijns-Amerikaanse vrouwen trekken bij de ouderen in en voorzien zo in een fulltime verzorging waarvoor ze een bescheiden loon en kost en inwoning krijgen. Een service die de Spaanse maatschappij onmogelijk zelf kan aanbieden. Was dit een win-win situatie? Antonia, venga. Despierta. Ik schreef een brief naar de Nicaraguaanse verzorgster Lita. Zij had in een Catalaans dorp politiek asiel aangevraagd vanwege de situatie in haar land. Iedere dag deden zij en haar oudje hun witte gymschoenen aan. Ze noemde hem haar opa. Hij in de ene hand zijn wandelstok en in zijn andere de hand van Lita. Als het ware zijn nieuwe kleindochter. Mira, este parque está lleno siempre de niños. Pasaba muchas veces por aquí. Siempre venía solo. Para pasear siempre anduve solo. Antes que yo llegara a tu casa, ¿con quién platicabas? ¿O ya no salías? Noche y día casi. Lita had me geantwoord dat ze wel een brief over hun relatie wilde schrijven, maar dan het liefst aan opa zelf. Te he escrito una carta y te la voy a leer. Sí. Escucha. Sí, te escucho, cariño. Soy Lita, tu cuidadora, que está al pendiente de ustedes en su casa. Me dirijo a ti y a través de esta carta para darte a conocer que desde que estoy con ustedes estoy muy a gusto. Y puedo decir que es un trabajo por el cual no muchos pueden realizar. Y en mi forma de pensar, a los abuelos hay que tenerle aprecio, un respeto, un cariño y mucha paciencia. Y tanto. Mis orígenes son de América Latina, exactamente de Nicaragua. Y nosotros apreciamos mucho, pero mucho a los abuelos. Quiero agradecerles tanto por abrir las puertas de su hogar a una desconocida que convive con ustedes en intimidad. Y quiero aprovechar esta ocasión para decirte en esta carta que aprovecho la sabiduría, la experiencia de todos estos años que ustedes han tenido. La situación sociopolítica que tiene mi país, acá me tiene, lejos de los míos. Mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, mis familiares y todos. Y con ustedes es menos difícil la ausencia de lo que he dejado en mi país. Gracias por la oportunidad de permitirme ser tu cuidadora. Y gracias, te doy gracias a ti por lo que haces con nosotros, con el cariño que nos tratas. Y si yo estoy vivo, si no te vas, te tendré conmigo hasta la muerte. Gracias, abuelo. Esperemos que estemos siempre ahí hasta en las últimas. Gracias, gracias. A mí me conmovió tu carta porque sé bajo qué circunstancias te fuiste de Nicaragua. Entonces a mí me conmueve verte aquí y escuchar todas esas palabras tuyas, que estando tan lejos. Sí, cuánto me duele lo que dejé en mi país. Él hoy en día creo que conoce más de mi país de lo que ha visto en las noticias. Sí. Todo, siempre estoy recordando la comida. Sea lejos de la familia, pero la familia no se olvida. No, nunca. Ik had brieven naar heel Spanje gestuurd met de vraag wat de koloniale erfenis van Columbus dit land gebracht heeft. Na een kleine en enigszins persoonlijk getinte zoektocht naar de donkere kanten van dit verleden, probeerde ik nu te zoeken naar de voordelen. Zo vulden de Latijns-Amerikaanse verzorgsters een leegte op in dit vergrijsde land. Nu was er nog een behoefte die niet gestild kon worden, namelijk die van de vrijgezelle Spaanse dorpeling.
No, no, se le entrega la flor y se le da un beso en el carrillo, cuidado. El carrillo. No en la boca. Het Spaanse platteland loopt Yo leeg. tengo vacuna, puedo besarlo en los morros. Op sommige plekken is de migratie zo massief dat 90% van de mensen naar de stad is vertrokken. Dus heb je weinig aanspraak als alleenstaande dorpeling. Nu was daar, normaal gesproken, altijd het curieuze fenomeen van de vrouwenkaravaan. Maar vanwege alle reisbeperkingen had die al een jaar niet meer gereden. Vandaag mocht de karavaan weer gaan. Weliswaar in beperkte vorm, maar toch. Admirado amigo Estés, hace 25 años comencé con las caravanas de mujeres en las áreas rurales de España. El concepto es llevar mujeres solteras a los pueblos rurales de menos de 5.000 habitantes, con la intención de repoblar la España vacía. Y las flores vienen perfumadas. Sí, van a mucha atracción por ellas. ¿Y en la zona rural es difícil encontrar una mujer? Es difícil. Sí, En es que no hay pueblos casi. es difícil No hay casi. encontrar. ¿Y por qué? En pueblos como este no hay. Porque normalmente no suele haber así mucha demanda, no. Está muy la cosa mal. Hay pocas mujeres. ¿Y usted cuánto tiempo ha estado sin una mujer ya? Bueno, ya como un año. cerca por ahí. Un año. Sí. ¿Le hace falta? Sí. ¿Qué es lo que le hace falta? Pues una compañía Una de ella. caricia. Sí, cariño. ¿Y usted es romántico? Sí, muy romántico. Las mujeres latinas son las que más suelen acudir, porque tienen menos tabú a estos encuentros que las españolas. Y además es más fácil que trabajan en casas internas o externas. Y es más fácil que dejen su trabajo para ir a vivir a un pueblo con un hombre soltero. Échale un nudito. Un paseillo. ¡Toma ya! Con la rosa. Estaba mirando yo, digo, así se va el amor, también revienta. Que no sea mala suerte. Madre mía. En total hemos hecho más de 1000 caravanas y hemos logrado unir a 120 parejas que están viviendo en los pueblos. Mi mujer y yo somos una de ellas. En la tercera caravana que organicé conocí a mi mujer. Ella es de la República Dominicana y la eché el ojo por su belleza y por lo bien que hablaba. Ahora organizamos las caravanas juntos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación, líbranos de todo mal. Cuando lleguen a ese pueblo van a encontrar el amigo esperado. Van a encontrar el novio que buscan. Pues el español es una persona muy acogedora, ¿sabe? Amistoso, muy cachondo, como nosotros. El español es latino, de tal manera, son muchas las familias que ya están formadas y que hablan el mismo idioma, que es muy importante. ¿Y por qué se apuntan más latinas americanas a la caravana? Porque es que las españolas lo ven como si solas fuera y machista. necesitan pareja. ¿Como si fuera machista? El encuentro, sí. ¿Y por qué? Ay, díselo a ellas, pero muchas dicen que no van por eso. ¿Ustedes también creen que esto es algo machista? No. Que ahora con el feminismo y esto que hay ahora... En un autobús nos pintaron un autobús, no somos ganado. Que dicen que si van como en rebaño. ¿Así? Que no somos ganados, dice. Bueno, no sé. Que se ven como... Ya viene el autobús. Ahí viene, ya. Hola. ¿Qué tal? Hola. Gracias. Hola. Buenas tardes ya. Bueno, Un hola. poquito ya tarde. Ya sí es En tarde. representación para todas las chicas que venís. Vale. Ahora otro amigo os dará otro de blancas, a la segunda que baje.
Hola. Oh, qué bonito. Gracias. Representación para todas las ¡Dale chicas. un beso! Vámonos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Por fin habéis llegado. ¿No te han regalado globos? ¿Tienes un globo? No, a mí nadie me ha regalado nada. Yo te lo regalo yo. Venga, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Pues mi nombre es Asunción. Asunción. De dorpelingen maakten zich op voor een rurale speeddate in het plaatselijke café. Ik had naar voordelen van de koloniale erfenis gezocht, maar had alleen verhalen gevonden waarbij Latina's in een behoefte van de Spanjaard voldeden. En in het geval van de karavaan in de behoefte van de Spaanse witte man. Niet heel erg woke. Maar als je er met andere ogen naar kijkt, zie je misschien een neocoloniale ontdekkingsreis van een groep sterke en doortastende Latijns-Amerikaanse conquistadoras. Bueno, levantemos las copas, levantémonos. Entonces, este brindis que hacemos, lo hacemos como el reinicio de las caravanas que han estado paradas por más de un año por esta pandemia. Y esperemos bonitas uniones. Salud para todos. Salud. Nos vamos a encontrar. Estamos felices de estar aquí con ustedes. Dame una bailando, una banda, güey. Incitamos a la dispersión de las masas de las grandes urbes para acabar con las prisas y el estrés y llevar una vida relajada más en las zonas despobladas rurales. Confío que los solteros y las solteras que se sigan apuntando no pierdan la esperanza, Qué lindo paisaje. pues algún día en alguna próxima caravana podrán conseguir el amor de su vida. ¿Tú, Olga, cuánto tiempo llevas de soltera? 13 años. 13. Madre mía. Yo también he estado soltero, bueno, con amiga, pero así soltero mucho tiempo. Pues ya somos dos. ¿Eh? ¿Y tú por qué no has encontrado, crees? Bueno, no he tenido la dicha de encontrar a alguien todavía. 13 años. Estoy esperando a ver si Ya, mira, ya. llega alguien No. a mi vida. Tranquilo, ya. No sé, vamos Sí, a ver, no tranquila. Encima nos llevamos poco de meses. Los cumpleaños casi somos muy compatibles. ¿No? ¿Y de edad? Más o menos. sé. Yo tengo 45 y él tiene 50. 49 los que haga. Julio. Bueno, 4 añitos. Sí. Poco. Poco. ¿Y te imaginas vivir en el campo? El pueblo bonito, es tranquilo como este pueblo. Mientras me sienta bien y a gusto, Sí. pues no importa. ¿Creen que es una buena combinación? Él y yo. Bueno, no lo sé porque no conocimos hoy. Sí. O España y Latinoamérica. Sí, pero También. no sé si él y yo podemos llegar. ¿Por qué no? Podemos llegar a algo, no lo sé. Cariño, No sé qué él piensa. Yo pienso en futuro, tener algo serio. Mejor los dejo solo un rato. ¿Eh? Venga, nos Bueno, quedamos, pues nos vamos. nos quedamos para 5 minutos, ¿eh? Nos vamos. Bueno. ¿No quieren estar solitos? Sí, ¿Eh? sí. No, Sí. ¿qué dice? Él sí, ella no, ¿verdad? Estamos sentados 10 minutos. A mí me da igual, estaba con vosotros y sola. ¿Te acompañamos mejor? Vale, vámonos. Vamos. Stel dat de relatie tussen Spanje en Latijns-Amerika een huwelijk was. Zou dat dan een gezond huwelijk zijn of werd het tijd voor relatietherapie? Was het zo'n huwelijk dat al zo lang duurt dat niemand nog weet hoe je elkaar precies ontmoet hebt en of er op de bruiloft überhaupt wel een jaarwoord was? Ante tu metáfora de si España tenía una relación con América Latina de matrimonio, la verdad es que si esto fuera así, en ningún caso va a corresponder una celebración de bodas de oro, porque nos robaron todo el oro. Diego Sánchez Ortega, ¿qué es lo que fue a hacer entonces? ¿Se sabe lo que fue a hacer allá? Bueno,
Su intención primera, imagino que sería como la de mucha de esta gente, ir a buscar mejor fortuna a América que la que pudiera tener en España, ¿no? Se robaron todas nuestras riquezas a través de esa extracción y también del tráfico de esclavos. Entonces no tenemos nada que celebrar. Más bien sería una conmemoración dolorosa de 528 años de un sistema impuesto llamado colonialidad. Maar het was misschien ook wel een huwelijk waarbij de een zegt... ik heb misschien wel fouten gemaakt, maar dat is menselijk. En ik heb wel heel veel voor je gedaan. Universiteiten opgericht, een evangelie gebracht... en als je onderdak zocht, stond ik altijd voor je klaar. España quiere a Latinoamérica y yo creo que Latinoamérica quiere a España. Y bueno, seguro que si el matrimonio sea como fuere, hay buena relación entre ellos. Se quieren. Porque yo quiero a los hispanoamericanos, igual que los hispanoamericanos estoy convencido que nos quieren a nosotros. Un buen matrimonio. Un buen matrimonio. No están divorciados. No. Un divorcio en el que nos levantamos y rechazamos la explotación y primermundista de nuestros territorios. Oké, er is niet echt sprake van gemeenschap van goederen. Maar liefje, laten we toch niet scheiden nu. Want ik heb je nodig nu we oud en vermoeid zijn. Oké, jij bent niet oud, maar ik wel. Jij zit nog vol levensvreugde. Dus laten we vooral vieren dat we het al 500 jaar met elkaar uithouden. Antonia, despierta, cariño. Venga.